Bueno, le vamos a hablar acerca del tema de la empresa y su entorno. Nuestro equipo se conforma por Fernández Morales Andrea Alejandra, García Hernández Ramón Candelario y su servidora Cuevas Estrella Claudia Jazmín. Una empresa es el principal factor dinámico de la economía de una nación y a la vez ésta constituye un medio de distribución que influye directamente en la vida privada de sus habitantes. Esta influencia, tanto económica como social, justifica, según el carácter y eficacia de las organizaciones, la transformación actual en la que tienden los países, así como los fenómenos que no es la primera vez que se repite en la historia, ya que siempre se había hablado de pueblos en los que el espíritu de la empresa tiene más influencia en la evolución y en la expansión de los desbordamientos políticos y militares. La empresa se puede entender como aquella entidad económica destinada a producir bienes y venderlos y obtener por ellos un beneficio. La ley la reconoce y autoriza para realizar determinada actividad productiva que de algún modo satisface las necesidades del hombre en la sociedad de consumo en la actualidad. Las empresas se materializan la capacidad intelectual, la responsabilidad y la organización, condiciones o factores indispensables para la producción. Además, promueve tanto el crecimiento como el desarrollo, ya que la inversión es oferta y demanda. Constituir un negocio requiere la compra del terreno, de muebles, equipo, materias primas, pero también es oferta, pues genera producción y esta a su vez promueve el empleo. En México se debe de redistribuir el ingreso a través del empleo mediante la inversión y la producción. Las empresas constan de ciertas características, entre ellas tenemos que pueden ser persona jurídica, es decir, ya que se trata de una entidad con derechos y obligaciones establecidos por la ley, al igual que es una unidad económica, parte que tiene finalidad lucrativa, es decir, que su principal objetivo es económico, protección de los intereses económicos propios de sus acreedores y los propietarios o accionistas mediante la obtención de utilidades. Las actividades de una empresa pueden desarrollarse en lugares distintos, pero estas persiguen la obtención de una utilidad única. Del mismo modo, los capitales que pertenecen a diferentes titulares, pero que están destinados a una misma actividad, también se consideran como una acción mercantil. Debido a que compra para producir y produce para vender. Asume cierta responsabilidad total del riesgo de pérdida. Es una de las características más sobresalientes, ya que a través de la administración es la única responsable de la buena o mala marcha de la entidad. Puede haber pérdidas, ganancias, éxitos, fracasos, desarrollo o estancamiento, todo a cuenta y riesgo exclusivo de la empresa, la cual debe encargar estas contingencias, incluso hasta el riesgo de pérdida total de sus bienes. Es una entidad social, ya que su propósito es servir a la sociedad en la que está inmensa. El concepto de pequeña y mediana empresa es indudable que las empresas efectúan una serie de actividades que varían según el tipo de negocio que desarrollan y el volumen de operaciones. En otras preguntas se puede decir que la definición que nos da Pierre-Yves Berreille dice que las pequeñas y medianas empresas son aquellas en las cuales la propiedad del capital se identifica con la dirección efectiva y responde a unos criterios dimensionales ligados a una característica de conducta y poder económico. Tres rasgos que merecen tomarse en cuenta a este respecto: un capital social repartido entre unos cuantos socios, una autonomía real de financiamiento y gestión y un nivel de desarrollo dimensional. Entre algunos conceptos que podemos encontrar es el criterio de magnitud. Sin lugar a duda, por existir ciertos criterios, al ser tan diversos, el problema de definir la magnitud de la empresa es uno de los más discutidos, debido a que los conceptos involucrados están condicionados a distintos fines y circunstancias, como el entorno. Al considerarse dos empresas del mismo tamaño y mismo tipo, pero situadas en dos países diferentes, en cuanto a su desarrollo no es posible aplicar un concepto general.
de magnitud a estas empresas, ya que debido a que las situadas en el país más desarrollado puede considerarse en él una pequeña, mientras que la establecida con menos desarrollo tal vez puede considerarse como una mediana. En el giro se puede decir que la magnitud de una empresa está condicionada a la actividad que explote. Por ejemplo, la industria siderúrgica y la de confección son muy diferentes, ya que la primera requiere un capital considerable, instalaciones más complejas, procesos y tecnificados, y la segunda se refiere a que puede operar en un taller pequeño con máquinas sencillas de tipo doméstico, procedimiento de fácil operación, entre otros. Dentro del mercado que domina, este criterio establece la magnitud de la empresa con base a la zona o número de clientes que abastece, no importa el tamaño de la planta, del capital, del personal, entre otros. En el financiamiento, la magnitud de la empresa dependerá principalmente del capital con el que cuenta. Y en la producción, una empresa puede considerarse pequeña, mediana o grande, con base en el volumen de productos que fabrique. De acuerdo a Reyes Ponce, existen dos criterios para determinar el tamaño de la empresa, que son la cantidad de personal ocupado y la complejidad de su organización. Si se toman como base estos criterios, se concluye que la pequeña empresa puede considerarse como la organización que cuenta con un número aproximado de 40 a 50 trabajadores y que por lo menos tiene 3 grupos funcionales: el destinado a la producción de bienes o servicios, el encargado de la distribución, colocación o ventas y el encargado de la función finanzas y control. Los criterios que se manejan para efectuar la clasificación de la rama en pequeña, mediana o grandes corresponden a esencia de dos tipos: los de orden cualitativo, que atienden principalmente al grado de tecnología, mecanización y organización que utiliza la empresa, a la clasificación de la mano de obra y al tipo de mercado en que concurre. Los de orden cuantitativo, los cuales se refieren al monto de la inversión o del capital con los que cuenta la empresa, al número de personas que ocupe y a la magnitud de volumen de su producción. Son las condiciones económicas y sociales de cada país con las que determinan el o los criterios que deben manejarse para configurar las empresas pequeñas y medianas. A diferencia, la cuantitativa en América Latina es común utilizar criterios similares de definición cuantitativa de la micro y pequeña empresa. Por lo general, se toman como base el monto de las ventas anualizadas, el número de personal ocupado, los activos fijos y el capital de trabajo. Dentro de los factores de producción de la empresa, se puede decir que para cumplir sus fines, cualquier empresa debe organizar, coordinar y orientar en un todo armónico los 3 factores de producción que son fundamentales: la tierra, el capital y el trabajo. En la tierra se puede definir como a todo aquello y que no se debe a la acción humana. La forman elementos preexistentes del ser humano, es decir, que han existido mucho antes que el hombre. La tierra es una fuente de materiales, el medio geográfico y las materias primas, así como la fuerza motriz necesaria para su transformación. La tierra se puede subdividir en territorio. Este está constituido por suelo, subsuelo, mares, ríos, los cuales son acondicionados por el clima, son valiosos factores de la actividad económica. Igual se subdivide en materias primas, que pueden considerarse como elementos primarios que la naturaleza ofrece al ser humano para su transformación en bienes y capaces para satisfacer sus necesidades. Y por último, esta se puede subclasificar en fuerza motriz, todos aquellos tipos de energía de la naturaleza capaces de producir movimientos y que el hombre aprovecha para multiplicar su fuerza y realizar con menor esfuerzo un trabajo más productivo. Dentro del capital, se puede decir como es la inversión necesaria, o sea, el efectivo o el dinero, para adquirir el conjunto de medios de producción, materiales y mano de obra que sirven para sostener los gastos iniciales de producción. De aquí se puede deducir el concepto de capital económico, el cual es un conjunto de bienes de producción, maquinaria, herramientas, materias primas y bienes en general que se usan para según sea el caso, ya sea extracción, manejo
transformación, transporte y distribución de los bienes o servicios. En países en vías de desarrollo, las empresas que no tienen una cierta capitalización propia o no poseen reservas adecuadas para su mantenimiento y ampliación son presa fácil del capital financiero. Y en el trabajo, esta es la actividad física o mental que el hombre realiza con el fin de crear riqueza para satisfacer de sus necesidades. También es el factor dinámico de la empresa, sin el cual nada puede transformarse. El trabajo o acción humana que actúa sobre los bienes de una empresa proporciona habilidad para ejecutar labores manuales con maquinarias y herramientas. En las medianas y grandes empresas, a medida que aumenta el uso del instrumental moderno, el elemento humano se divide en dos categorías, denominados el obrero o trabajador y el elemento técnico. El elemento técnico cada vez adquiere mayor importancia en la dirección y la administración y organización de la empresa, mientras que el obrero o trabajador, en su mayoría carente de preparación especializada, queda a merced de la oferta y de la demanda. El empresario es quien concibe planes y tiene la voluntad de ser el motor que los ejecuta. El autónomo porque no depende de nadie y no tiene que rendir cuentas de sus acciones. Él reúne, orienta y organiza los factores de la producción y así crea la entidad económica capaz de producir en mejores condiciones. Hablemos entonces sobre los componentes básicos de la empresa. En toda actividad empresarial se enfrenta el desafío de optimizar el rendimiento en un lapso reducido, con la menor cantidad de recursos y el menor costo posible. Tanto las empresas como el entorno económico son dinámicos y están sujetos a cambios constantes. Es por ello que las estrategias, estructura organizativa y los procesos que en algún momento fueron eficientes pueden volverse obsoletos e ineficaces debido a la velocidad de los cambios y a las tendencias imprevistas. Cada empresa cuenta con una serie de elementos fundamentales que contribuyen a un objetivo general. Es evidente que para lograr la máxima eficacia se debe utilizar cada uno de estos elementos de forma óptima con el fin de realizar el trabajo de manera eficiente, en el menor tiempo posible y con los recursos mínimos necesarios. Además, resulta crucial realizar evaluaciones periódicas para asegurar que en la actividad que se esté llevando a cabo según lo planeado y planificar posibles áreas de mejora que puedan afectar a los componentes esenciales para alcanzar los objetivos establecidos. A continuación vamos a ver cuáles son los componentes básicos de la empresa. En una organización se distinguen diferentes roles. Los obreros, que están divididos en calificados y no calificados de acuerdo con la necesidad de habilidades específicas. Están los empleados, esos requieren mayor esfuerzo intelectual y de servicio. También los divididos en calificados y no calificados. Supervisores encargados de garantizar el cumplimiento de planes y órdenes con un enfoque técnico predominante. Técnicos, quienes aplican creatividad basada en principios científicos para innovar en productos y sistemas administrativos. Altos ejecutivos con un enfoque administrativo predominante y directores y administradores, que son responsables de establecer objetivos, políticas y planes generales, siendo los coordinadores fundamentales en cualquier entidad socioeconómica. Después tenemos los materiales, que se dividen en bienes materiales, materias primas y dinero. Los bienes materiales son los muebles e inmuebles que integran la empresa. Las materias primas son los elementos corpóreos que se serán transformados en productos. Y por último, el dinero es lo que la empresa necesita y cuenta con efectivo, o sea, lo que se tiene como disponible para pagos diarios o urgentes. Los sistemas. Estos comprenden todo el cuerpo orgánico de procedimientos y métodos y se dividen en sistemas de planeación, organizativo, de información, de control y el operativo. El de planeación se enfoca en proyectar la vida de la empresa a lo largo del tiempo. Los organizativos en la forma en que debe estructurarse la empresa. El sistema de información es el que a través de sus componentes toma los datos para conducirlos en sucesivas fases y grados de elaboración hasta el proceso de decisión. El de control es la esencia del funcionamiento de la empresa como un sistema. Lo más significativo de las decisiones adoptadas y las modificadas consiste en actuar sobre conductas determinadas a través de reducir alguna desviación percibida.
Los operativos, que son un conjunto de hombres y medios de cualquier tipo, cuyas actividades se encadenan de modo que persiguen la consecución de un objetivo común entre los que se producen transferencias de información, bienes y servicios. Hablamos entonces Equipo. sobre los Cuando hablamos de componentes equipo nos básicos de la empresa. referimos En a toda actividad empresarial se enfrenta el todos los desafío de instrumentos o optimizar el herramientas rendimiento que en un lapso complementan y reducido, aplican más a con la menor detalle cantidad de la acción recursos de y la el menor costo maquinaria, posible. como Tanto las máquinas, empresas muebles, como el aparatos o entorno económico dispositivos son de cualquier dinámicos y índole están sujetos a utilizados por el cambios personal constantes. en los Es por ello que procedimientos que las usa la unidad estrategias, estructura administrativa en sus organizativa actividades. y los procesos que en algún momento fueron Equipo. Cuando eficientes hablamos de pueden equipo volverse nos obsoletos referimos e a ineficaces debido a la velocidad de los todos cambios los y a las instrumentos o tendencias herramientas que imprevistas. complementan y Cada aplican más a empresa cuenta detalle con una serie la de acción de la elementos maquinaria, fundamentales que como contribuyen máquinas, a un muebles, objetivo aparatos o general. dispositivos de Es cualquier evidente que índole para lograr la utilizados por el máxima personal eficacia se debe en los utilizar cada procedimientos uno de que usa estos la unidad elementos de forma administrativa en sus óptima con el actividades. fin de realizar el trabajo de manera Equipo. eficiente, Cuando hablamos en de el equipo menor nos tiempo posible referimos y con los a recursos mínimos necesarios. todos los Además, instrumentos resulta o crucial herramientas que realizar complementan y evaluaciones aplican más a periódicas detalle para la asegurar que acción en de la la actividad maquinaria, que se como esté llevando a máquinas, cabo muebles, según lo aparatos o planeado y dispositivos de cualquier planificar índole posibles utilizados áreas por de el mejora personal que en los puedan afectar a los procedimientos que usa la unidad componentes administrativa esenciales en para sus alcanzar los actividades. objetivos establecidos. Equipo. Cuando A hablamos de equipo continuación nos vamos a ver cuáles son referimos los a componentes básicos de la empresa. todos los instrumentos. Después tenemos el ciclo financiero. La semejanza fundamental de las empresas estriba en que pasan por el mismo ciclo financiero, el cual viene a constituir la primera base para clasificar sus hechos y operaciones por capítulos. Tenemos el capítulo del capital, capítulo del activo, capítulo del pasivo, capítulo de los ingresos, capítulo de los egresos, y el grupo de orden y las cuentas puente y liquidadoras o de distribución. Cada uno de estos capítulos se divide en grupos, clases, subclases y estas a su vez en conceptos que vienen a ser las cuentas y subcuentas. Cada empresa tiene sus capítulos y así sus cuentas de activo, pasivo, capital, ingresos, egresos, de orden y de carácter administrativo. El siguiente tema son los aspectos que se deben de analizar cuando se organiza una empresa. En cualquier tipo de empresa que sea moderna, es necesario el control interno, sin el cual no podría operar en forma satisfactoria. Un buen sistema de control interno requiere una organización debidamente proyectada con un ordenamiento de las partes que lo componen. En esto consiste la organización en crear una estructura de la empresa y el ordenamiento lógico de sus componentes, de tal manera que cumpla los fines para los cuales fue creada. Ahora hablemos sobre las interrelaciones entre pequeñas, medianas y grandes empresas. Al destacar la importancia de las pequeñas y medianas empresas, no se menosprecia la contribución de la industria, ya que cada una tiene su lugar y son interdependientes. Las pequeñas y medianas empresas desempeñan al menos tres funciones fundamentales para las grandes empresas. Facilitan la concentración en áreas de alto rendimiento, sirven como campo de prueba y preparación para futuras grandes empresas y compensan las limitaciones inherentes a las grandes empresas. Las grandes empresas alcanzan su máxima eficiencia en industrias establecidas donde la tecnología está desarrollada y se requieren grandes inversiones de capital. En estos casos, la normalización y la simplificación son deseables y la concentración de funciones es preferible. Es esencial que existan numerosas pequeñas empresas para permitir que las grandes se centren en áreas donde son más eficaces. Las pequeñas empresas cumplen funciones clave como proveedores, agencias de servicio, agentes o distribuidores, clientes de las grandes empresas. Actúan como el vínculo entre las grandes fábricas y los mercados de productos y a menudo forman parte de esos mercados. En muchos casos, las grandes empresas no encuentran rentable establecer unidades de distribución tan bien ubicadas como las proporcionadas por las medianas y pequeñas empresas. Además de esto, en sectores con diversidad de mercado, las grandes empresas pueden no encontrar un nicho adecuado. La agricultura, por ejemplo, depende en gran medida de las pequeñas y medianas empresas para la distribución y el tratamiento de las cosechas, adaptándose a las necesidades locales y a las preferencias de los clientes. Aunque la mayoría de las grandes empresas comenzaron en pequeña escala, la producción en masa ha llevado a la necesidad de enormes inversores de capital, excluyendo a los principiantes en la escala.
Sin embargo, los pequeños y medianos empresarios interdependientes siguen siendo importantes para fomentar la innovación y demostrar valor en pequeña escala, hasta que puedan adoptar técnicas de trabajo a gran escala o ser adquiridos por grandes empresas capaces de financiar su expansión. Esta última opción, aunque común, se interpreta a veces como un intento de las grandes empresas de absorber a sus competidores más pequeños debido a restricciones tributarias y necesidades de inversión que dificultan el crecimiento de las pequeñas empresas. Para enriquecer la formación de los estudiantes de negocios, resulta provechoso contrastar el desarrollo económico de México con el de otros países, lo cual evidencia la imposibilidad de aplicar métodos similares, considerando que México aún se encuentra en proceso de desarrollo con una capacidad económica y financiera relativamente amplia en comparación con naciones más pequeñas, pero limitada en relación con las industrialmente desarrolladas, caracterizado por un entramado económico conformado mayormente por empresas medianas y pequeñas según estándares de naciones desarrolladas, con limitadas exportaciones y una clase directiva heterogénea y poco numerosa, carente de información adecuada y objetivos comunes en política nacional e internacional. Además de esto, se requiere una mayor congruencia entre la educación superior y las necesidades económicas, así como las sociales, y la actualización de programas académicos en orientación de la investigación y desarrollo experimental hacia la solución de problemas de fondo de producción con el fin de disminuir la dependencia tecnológica y preservar el equilibrio ecológico, mientras que la mayoría de las empresas mexicanas carecen de la aplicación de principios científicos de la administración, en contraste con algunas empresas extranjeras y nacionales que destacan por su enfoque innovador. Ahora hablemos sobre los problemas comunes de las empresas pequeñas. La cuestión más crucial para el análisis de los fracasos empresariales radica en la comprensión de sus causas fundamentales. Para las pequeñas empresas, el conocimiento profundo de los motivos detrás de los fracasos anteriores se convierte en un pilar indispensable para alcanzar el éxito sostenible. Este entendimiento no solo implica identificar los factores que contribuyeron a las quiebras de las empresas, sino también en asimilar las lecciones aprendidas y aplicarlas de manera proactiva para evitar situaciones similares en el futuro. A través de la práctica y la experiencia se ha recopilado una valiosa base de información sobre las causas de las quiebras empresariales. Este conocimiento empírico revela una serie de factores recurrentes que suelen estar detrás de los fracasos empresariales y que se presentan en aproximadamente 90% de los casos. Estos factores incluyen la negligencia, el fraude, falta de experiencia, tanto en el sector específico como en la gestión administrativa, una experiencia desequilibrada, la incompetencia del gerente, así como eventos imprevistos como desastres naturales. La negligencia, por ejemplo, puede surgir de una falta de atención a los rápidos cambios y transformaciones en el entorno empresarial, lo que puede resultar una incapacidad para adaptarse a las demandas cambiantes del mercado. El fraude, aunque menos común en comparación, sigue siendo una preocupación significativa, especialmente cuando no se implementan controles administrativos y financieros adecuados. La falta de experiencia en el sector específico o en la gestión administrativa puede resultar en decisiones erróneas y falta de liderazgo efectivo, y esto puede socavar el funcionamiento general de la empresa. Así como también una empresa desequilibrada donde se enfatiza un aspecto de la gestión en detrimento de otros puede generar desequilibrios y debilidades en la operación de la empresa. Sin embargo, uno de los mayores obstáculos para el éxito empresarial es la incompetencia del gerente. La incapacidad, pues, para liderar efectivamente la empresa, ya sea debido a la falta de conocimientos, habilidades o liderazgo, puede llevar a la ruina e incluso a las empresas más prometedoras. Además de estos factores internos, también existen eventos imprevistos como incendios, robos o desastres naturales que pueden tener un impacto devastador en la empresa. Estos eventos subrayan la importancia de contar con planes de contingencia y medidas de mitigación de riesgos adecuadas. Ahora a continuación mi compañero Ramón les va a hablar sobre las diferentes características que tiene una pequeña y mediana empresa. Hola, yo soy Ramón Cañada García Hernández y para finalizar con esto, con el capítulo 4, yo les vengo a presentar sobre los siguientes temas. El primer tema a tratar va a ser las características de las pequeñas y medianas empresas. Estos tipos de empresas suelen tener sí, suelen tener varias características. Por ejemplo, la primera característica en la que se entraría o en la que se tomaría mucho en cuenta
este tema de la administración, y es que en este punto suele haber muy poca especialización en ese tema, y es que usualmente en las pequeñas y en ocasiones en las medianas empresas, las empresas suelen quedar a cargo de una sola persona, la que cuenta con muy pocos auxiliares y con la que cuenta poca capacitación con el tema de la administración. Otro de característica es la falta de acceso de capital. Y es que esto es un problema muy grande, puesto que se presenta con mucha frecuencia en las pequeñas empresas. Esto debido a las causas de, de la ignorancia del pequeño empresario, que suele crear una pequeña empresa sin tomar en cuenta distintos factores. Y la otra es la falta de conocimiento acerca de la mejor manera de poder exponer la situación de su negocio. Otra característica es la posición poca dominante en el mercado de consumo, y es que dada su magnitud, las pequeñas y medianas empresas son consideradas de manera individual y se suelen limitar a trabajar en un mercado muy reducido. Por lo tanto, sus operaciones no se repercutan de forma muy importante en el mercado. Ahora, en este punto vamos a hablar de dos características muy importantes, que son las necesidades económicas y las necesidades humanas. Entrando primero en las necesidades económicas, muchas empresas suelen dejar de ser medianas y pequeñas empresas, esto debido a que evolucionan o a que se cierran. Por ejemplo, en muchas empresas cuando cumplen un objetivo temporal, de como pueden ser la edad, la muerte, las enfermedades organizacionales o incluso el desaliento, suele hacer que los propietarios cierren de manera definitiva de las pequeñas y las medianas empresas. Pero igual están otras de tipo de necesidades, como que ya dejan de ser medianas y pequeñas empresas para fusionarse con grandes empresas, y esto debido a a la desaparición de entidades estatales. Por ejemplo, normalmente cuando se funcionan las pequeñas y grandes empresas, suelen, suelen surgir con con otras, de otras maneras, como cines, lavanderías, restaurantes, hoteles, o incluso en distintos tipos de industrias. Y en el caso de las necesidades humanas, aquí sí satisfacen muchas necesidades humanas. Por ejemplo, cuando hace falta una tienda en una pequeña población, aquí es donde entra el emprendedor y pone una tienda que pueda satisfacer las necesidades de los pobladores donde se encuentra. Esa puede ser una necesidad humanas. Otras necesidades es que este tipo de empresas se crean por el deseo de ser independientes o por la frustración de ya no querer trabajar para otras personas o incluso por su impaciencia de salirse de la rutina. O sea, ya creo que cuando a muchos les pasa que se cansan de salir de tu casa al trabajo, de tu trabajo a tu casa, eso es una rutina, los cuales muchos se hartan, y es aquí donde nacen las pequeñas empresas y donde buscan satisfacer sus necesidades. O incluso hay pequeñas empresas en las que las razones antes dichas no son tales como esas. Por ejemplo, otras buscan pues su autosatisfacción o buscan incluso porque algunas personas aman el derecho de tener una pequeña empresa. O sea, pueden ser por estas razones, pero siempre buscarán satisfacer las necesidades de otras personas o incluso sus necesidades. El siguiente punto son las aportaciones de las pequeñas y medianas empresas en el entorno. Las grandes aportaciones de estas pequeñas y medianas empresas suelen ser en la generadora de fuentes de trabajo, y es que las empresas o incluso en nuestro país suele haber hay altos índices de desempleo, y es aquí donde entran las pequeñas y medianas empresas, porque las pequeñas empresas suelen contratar a personas que no son empleadas por grandes empresas, ya sea por la falta de preparación o porque no, las empresas piensan que no son aptos para estar en su organización. Y es que, por ejemplo, normalmente las empresas de grandes suelen agarrar el talento joven, inteligente y con experiencia, pero usualmente es muy rara vez que
una empresa contrate a personas mayores de 40 a 55 años y no es por discriminación, es solo por la edad y porque piensan que van a estar ahí por un corto tiempo y es lo que hace que las pequeñas empresas agarren ese talento porque consideran que pueden ayudar o pueden dar un gran aporte a las pequeñas, a las grandes o a las medianas empresas. Igual otra aportación es que estas empresas suelen servir como auxiliar a las grandes empresas, ya sea, por ejemplo, en las pequeñas maquiladoras o de las proveedoras que son de artículos que solo ellos fabrican, suelen las grandes empresas los contactan para poder llevar o proveer artículos a las grandes empresas. Otro punto que está es la economía global y las pequeñas y medianas empresas. Ok, aquí podemos ver que hay dos puntos a tratar. El primer punto es el contexto del cambio mundial, y es que por lo general los cambios, tanto en los términos de intercambio internacional de bienes y servicios como en el ámbito mismo de producción, se han derivado en una recomposición de las tradicionales esferas de poder económico. Por ejemplo, en nuestro país, la economía mexicana suele sufrir transformaciones fundamentales, y es que por ejemplo, hay una de ellas que tiene que ver es con el cambio de economía nacional a una global interdependiente. Los cambios, tanto en los términos de intercambio internacional de bienes y servicios como en el ámbito mismo de la producción, se derivan en una sola recomposición de las tradicionales esferas de poder económico. Y es que la creciente globalización de la economía se suele manifestar con especial fuerza en las esferas de la competencia internacional. Lo mismo en los mercados tradicionales que en los de reciente creación. Y como era de esperarse, tanto las pequeñas y medianas empresas suelen tener competidores internacionales, lo cual puede provocar en ocasiones alianzas, nuevos modelos de producciones, nuevos modelos de comercialización, nuevos diseños o incluso nuevos financiamientos entre otros tipos de alianza. Igual, ante la llegada de los cambios provocados por la economía global, el crecimiento se suele enfocar en la industria, en especial en la de manufactura, que, que por tradición impulsa al resto de las actividades productivas. En ocasiones se suelen producir tendencias de influencia determinantes en la actividad industrial. En la actualidad, lo esencial es la producción, el poder satisfacer a los clientes, las ventas o el servicio de la producción. Ahora, otro de punto a tratar son las pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica. Y es que el papel de estas empresas suelen ser en vías de desarrollo que se considera que estas pequeñas y medianas empresas suelen ayudar mucho a en la economía o en el sustentamiento de los trabajos en los países de tercer mundo. Por ejemplo, usualmente en Perú, las microempresas suelen absorber el 60% de las fuerzas de trabajo y suelen fluctuar entre 300,000 y 500,000, pues dinero de su país. Si nos vamos a otro como en Ecuador, se aprecia que en las micro y pequeñas industrias se comprenden el 95% de los establecimientos y suelen dar trabajo a 500,000 personas, que significa un 70% de los trabajos del sector. Si nos vamos a nuestro país, en México las micro y pequeñas empresas se dedican a la venta al menudeo. Y esto tiene mucho sentido porque en nuestro país, por ejemplo, normalmente las como Soriana, Bodega, suelen comprar a sus productores por el mayoreo, pero usualmente las venden al menudeo, por lo que eso suele ser algo muy, muy común en nuestro país. Y como era de esperarse, de las pequeñas y grandes empresas suelen manejar un alto porcentaje de la actividad productiva de nuestro país. Incluso aspectos positivos de las pequeñas y medianas empresas son que suelen desempeñar una intensa labor y utilizan técnicas de producción relativamente sencillas, al igual que suelen considerarse más eficientes en el empleo del capital y en el manejo del ahorro.
Es por eso que las empresas suelen tener éxito para atender a un mercado limitado o especializado. Entrando a las pequeñas y medianas empresas de sus requerimientos de fomento, el hecho de que en algunos gobiernos del tercer mundo han avanzado de manera muy significativa en la política empresarial hace que el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas se vaya aumentando año por año. Y es que, por ejemplo, desde el inicio de la década de los 80, tanto las medianas como pequeñas empresas suelen atraer el interés de la banca de fomento, pero sin embargo las experiencias de las empresas suelen demostrar que, bueno, de estos tipos de empresas suelen demostrar que sus necesidades de desarrollo suelen ser distintas y por lo tanto requieren medidas muy diferentes. Incluso se puede englobar a ambos niveles de micro y pequeña empresa, pero para una promoción específica se suele orientar a los problemas o por la demanda, y esto suele resultar indispensable en una diferenciación de niveles de magnitud. En México, para implementar un programa de fomento, se suele señalar la costa Montes de Oca, que es de importancia decisiva para tener en claro de antemano cuáles serían los objetivos de este programa. Algunos de objetivos pueden ser la de mejorar el nivel de vida de los empresarios, crear empleo o reforzar la capacidad de competencia y crecimiento de las empresas. Incluso un programa orientado hacia el objetivo de mejorar la subsistencia que trabajará de manera exclusiva en el nivel microempresario se suele cumplir con una tarea social urgente, sobre todo en las grandes ciudades. Es por ello que los programas de fomento y desarrollo en la actualidad se orientan a la rentabilidad y a considerar una ocupación más alta de mejor salud y mejor alimentación, entre otros tipos a tratar. Ahora, entrando al último punto, que es el papel de las pequeñas y medianas empresas a nivel mundial, el papel de estas empresas suelen jugar un proceso de desarrollo económico básico, y es que no es solo su importante participación en el Producto Interno Bruto y en el empleo nacional, sino que además su rol suele ser de agente motivador del crecimiento. Y es que lo antes mencionado, usualmente las pequeñas y medianas empresas suelen generar más de la mitad del Producto Interno Bruto, o el empleo, o los ingresos a la hacienda pública. Y todo ello a pesar de que se tienen dificultades financieras de acceso a la tecnología. Por eso que todos los análisis que suelen coincidir en que estos tipos de empresas suelen representar un importante motor de la actividad económica. Y eso tiene sentido porque todo lo anterior, temas que he tocado, nos habla que su importancia de estos tipos de empresas suele mejorar mucho la economía la economía ya sea de la de Estados Unidos o de incluso de los países de tercer mundo. Por ejemplo, si comparamos las pequeñas y medianas empresas con lo internacional, esos tipos de empresas se suelen evaluar a partir de la información censal, y es que son importantes para la estructura económica de todos los países. Y es que usualmente en los países desarrollados suelen aparecer dos patrones diferentes acerca de la gravitación de las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, en Italia y Japón con una fuerte ponderación, en tanto que Estados Unidos y Alemania suelen tener una presencia inferior. Quiere decir que Italia cuenta o utiliza Italia y Japón utilizan de mejor manera estas pequeñas y medianas empresas a diferencia de Estados Unidos y Alemania. Y entonces, eso sería todo de parte del equipo 4. Muchas gracias.